Empezamos con la unidad del tiempo y el clima, y lo primero que vamos a ver es el apartado de la atmósfera. La atmósfera, seguro que esta palabra os suena de otros temas anteriores, en que nos han aparecido palabras como hidrosfera o litosfera, que dijimos en aquel momento que eran palabras compuestas, como atmósfera, compuesto por la palabra atmos y esfera, que significan atmos, vapor o aire, y esfera, pues esfera o círculo. Si la hidrosfera era la parte de la superficie terrestre recubierta de agua y la litosfera la parte de la superficie terrestre recubierta de piedra, pues la atmósfera es la parte de la Tierra envuelta por vapor o aire. En concreto, la atmósfera es una capa de gases que envuelve nuestro planeta. Pero si es una capa de gases, ¿qué gases son los que componen la atmósfera? Pues mira, básicamente son nitrógeno 78%, es de lo que más hay. El oxígeno, tan fundamental, que es lo que respiramos, 21%. Y luego hay otro 1% compuesto por otros gases, argón, dióxido de carbono, ozono, esa famosa capa de la que hablaremos, y el vapor de agua, que vimos en el tema anterior, que existía en la atmósfera, formado por las nubes y el agua que anda flotando en estado gaseoso. Pero la atmósfera es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la atmósfera existe la vida en la Tierra, por 5 razones concretas. La primera, contiene los gases necesarios para la vida, lo hemos visto antes. Muy importante, la existencia de oxígeno, que lo necesitamos las plantas, los animales y los seres vivos para vivir. Pero también porque la atmósfera ayuda a mantener la temperatura de la Tierra durante el día y la noche. Fijaros en esta imagen. Llega la luz del sol y el calor del sol, pero no nos llega todo, sino que una parte es rebotado por la atmósfera, de forma que no nos achicharremos, tengamos una temperatura que nos permita vivir. Pero luego, cuando el sol se oculta, la Tierra, que se ha calentado, emite calor, y una parte se pierde hacia arriba, hacia la atmósfera, pero otra es retenida por la atmósfera, y eso hace que por la noche las temperaturas, aunque bajen, no bajen en exceso, de forma que la temperatura se mantenga más o menos equilibrada. Por otra parte, la atmósfera también nos protege de las radiaciones solares, esos famosos rayos UVA de los que hay que protegerse en verano con cremitas y que nos dicen que no nos pongamos al sol. Pues la atmósfera repele una parte de ellos. Eso hace que no nos quememos. Si no fuese por eso, ni con cremas solares ni con nada. También es un escudo protector contra los meteoritos. Sí, porque cuando los meteoritos entran en la atmósfera, ocurre esto, que gracias a los gases que existen, se queman y se van deshaciendo y evita que caigan esos pedruscos en la Tierra y provoquen terremotos o daños mayores. Y por último, en la atmósfera se producen los fenómenos meteorológicos como la lluvia o el viento. ¿Os acordáis del tema anterior del agua? ¿No? Cuando se produce la evaporación y llega el agua hacia arriba y forman las nubes, de allí se condensa y vuelve a caer. Sin eso no se produciría el ciclo del agua tan necesario. Por lo tanto, la atmósfera, como vemos, es muy importante. ¿Y qué pasa? Que si cambiamos la atmósfera, cambiamos la composición de los gases, vertemos gases que no debemos, pues el clima se va a ver alterado, afectado, y eso nos va a perjudicar a todos los seres vivos. Y se va a producir eso que hablamos del cambio climático o la desertización y esos fenómenos tan raros que vemos de tornados que surgen donde no debes o lluvias torrenciales. Bueno, pero la atmósfera no es uniforme, sino que tiene capas, en concreto 5 capas. Y vamos a ver cada una de ellas. La más cercana a la Tierra es la troposfera, que es la capa inferior. En esta se concentra la mayor parte del oxígeno, y de hecho a medida que ascendemos en la troposfera tenemos menos oxígeno. Por eso los alpinistas que suben al Himalaya tienen que llevar bombonas de oxígeno, porque en la cima hay menos oxígeno que en la parte más baja de la Tierra. Es la zona que tiene el vapor de agua, de las nubes, y es la zona por la que circulan los aviones comerciales. La estratosfera es la segunda capa. Esta contiene la capa de ozono, que es muy importante porque esa capa de ozono es la que repele parte de los rayos UVA. Y si nos cargamos la capa de ozono, todos esos rayos UVA pasarían. Y es la zona también por la que van los globos sonda. Esos globos que se envían para medir cosas en el espacio, la temperatura, el grado de humedad, etc. Tercera capa, la mesosfera. En esta capa la temperatura baja muchísimo, se llega hasta los 80 grados bajo cero. Y en esta capa es donde vemos las estrellas fugaces, que no son más que trozos de meteoritos o de satélites que al entrar en la atmósfera, pues se encienden y dejan esas líneas de luz tan bonitas que vemos sobre todo en verano. Cuarta capa, la termosfera.
Si la otra capa era muy fría, aquí la temperatura es muy alta. Por eso, por ejemplo, los transbordadores espaciales o las naves que viajan al espacio llevan unas placas para protegerles de las altas temperaturas que se producen cuando entran en esta parte de la atmósfera. Esta capa incluye dentro de ella otra que se llama la ionosfera, y es donde se producen las auroras boreales. Estos efectos tan bonitos que por desgracia aquí en España es muy difícil verlos, pero sí en el norte de Europa. Y por último, la última capa, la exosfera. Esta capa cada vez tiene menos gases y es la que limita con el espacio exterior. Y por la exosfera es donde suelen estar los satélites, esos que nos sirven para el GPS de nuestro reloj, o que mandan la señal de la televisión, o de los móviles, o que miden el clima de la Tierra. Bueno, pues por ahora esto es todo. Ahora ya sabes que nos toca responder unas preguntas a ver de qué te has acordado.